El jueves 20 de agosto de 1953, poco después de que en Montevideo se inauguraran los primeros semáforos, nació en Trinidad Horacio Guerriero, quien creció pasando el rato en la peluquería de su padre, donde se ganaba unos pesos barriendo el pelo del piso y hojeando el diario La Mañana, mientras los clientes se miraban la nuca en el espejito de mano. Allí descubrió las caricaturas deportivas de Leonardo Galeandro y no pudo sino sucumbir ante ellas. Así que empezó a dibujar, retratando gente en reuniones y garabateando en servilletas los rostros de quienes andaban en la vuelta en el histórico Café Beiruti. Tenía 10 años cuando Argio Pallares, músico y periodista trinitario, publicó uno de sus dibujos en un medio local y le sugirió que firmara como Ogue, cosa que no hizo hasta 1978, cuando viviendo en Montevideo y siendo funcionario del Banco República, comenzó a realizar caricaturas en el diario El Día. Ligado a la publicidad, fue colaborador fundacional en medios gráficos que hicieron historia, como El Dedo y Guambia, además de publicar en Argentina, Brasil, España y Estados Unidos, donde su obra permanece expuesta en forma permanente en la Somnia Art Gallery de Nueva York. Ha recibido decenas de premios a lo largo y ancho del planeta, dibujó en vivo en algunos programas periodísticos, tuvo su propia tira animada en un noticiero y aunque durante mucho tiempo sostuvo que el arte de la caricatura no podía enseñarse, aprendió la forma de hacerlo, brindando talleres para niños y adultos. Ilustró decenas de libros, muchos de ellos de su autoría, y participó en más de una decena de exposiciones individuales, como la que está colgada hasta el mes que viene en el Museo Zorrilla, en la que demuestra nuevamente su calidad artística. En Zoo, Horacio Guerriero da vida a los animales fantásticos que viven en el universo de Ogue, un lugar donde lo onírico se vuelve intenso y la creatividad no da descanso. Es un placer recibirlos a ambos, a Horacio Guerriero y a Ogue. Bienvenidos. No, gracias a ustedes por la gentileza. ¿Cómo y dónde conviven los dos? Y todo el tiempo. Yo creo que es un tema de convivencia pacífica, pero a su vez de competencia, en el buen sentido, ¿no? Ogue ha tenido una trayectoria que se ha identificado más por la caricatura. Curiosamente, desde el mismo momento que nace Ogue, también el dibujante ya estaba instalado desde hace tiempo. O sea que yo vengo trabajando en una obra introspectiva en paralelo a la caricatura. Y bueno, sin embargo, la caricatura, como digo, en el mejor de los sentidos, Ogue ha fagocitado al otro y se ha hecho mucho más visible. Sin embargo, la obra personal, la que sale, como digo, de las tripas, está desde siempre. El acto de dibujar es... Esta es una opinión muy personal, es uno de los actos artísticos más puros del ser humano, porque por lo general cuando te quieren entretener de niño te dan una hoja de papel garbanzo que cuando uno es chico, por lo menos yo las odiaba, y unas crayolas o unos draipenes, digo, y es una forma de entretenerse. Y eso puede llegar a ser un caminito muy corto de entretenimiento y puede llegar a ser un motivo de vida también para unas personas, como de pronto fue tu caso. No estoy diciendo que hayas arrancado así, estoy hablando del acto de empezar a dibujar. Yo dibujaba con el lápiz de labio de mi madre en las paredes del baño, que estaban pintadas con aceite, ¿no? O sea, entonces era un lío. Es una pasión desde toda la vida. Yo creo que sí, que el dibujo es esencial, es natural. Y en el caso mío, por suerte, digo porque es mi pasión, es mi hobby, pude seguir desarrollándolo, ¿no? A pesar de todos los obstáculos, es un término que quiero relativizarlo también, porque me dediqué a otra cosa durante mucho tiempo. Fui bancario durante muchos años en Trinidad, en Durazno, hasta que vine a Montevideo y aún en paralelo al banco pude comenzar a trabajar en un diario, ¿no? Y a partir de ahí el ingreso al área publicitaria que me ha permitido también ha sido muy beneficioso en una cantidad de cosas, me permitió desarrollar mi vida prácticamente en el área creativa, ¿no? Entonces, claro que el dibujo siempre ha sido una premisa, pero antes del dibujo está la cabeza, siempre digo lo mismo, ¿no? Porque uno puede manifestarse en el arte de distintas maneras. Una de ellas es el grafismo, pero otras son otras, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con vos cuando dibujas, Ogue? Porque
A veces es muy difícil explicar qué es lo que pasa en la mente de un dibujante, de un artista plástico, porque, ¿qué pasa? Yo entiendo que el bailarín tiene que estar concentrado en cada uno de sus movimientos y pensando en cada uno de sus movimientos, o no, cada uno a su manera. El músico tiene que estar viendo el diapasón, el teclado, pero el dibujante puede estar haciendo una obra que pudo haber, que fue bocetada, que tuvo un proceso, pero en el proceso del trabajo puede estar pensando en cualquier otra cosa y sin embargo la mano, el ojo, y hay un punto ahí en la mente que es inencontrable, está ahí. Yo creo que me parece, ¿no?, que hay un ingreso a la locura y una salida de la misma, ¿no? Por ejemplo, a mí me fascina y no logro entender todavía, me lo han explicado y me han dicho, es como un idioma cuando el músico se enfrenta a una partitura y lee lo que está escrito ahí, que son signos, Misterio. y toca. Pero yo me pregunto también, y te pregunto a vos, ¿y qué pensás cuando estás tocando? ¿Qué piensa un músico cuando está interpretando y está leyendo? ¿Puede abstraerse y pensar en otra cosa? Yo creo que sí. Me parece que es un tema de oficio y de pasión, ¿no? Yo, en el caso mío, soy un pasional de esto. Como te decía antes, es trabajo y es hobby. Entonces, cuando esas dos cosas se juntan, es mucho más accesible, más disfrutable todo, ¿no? ¿Cuánto tiene que haber de honestidad brutal en un artista? Porque me imagino que no todo es un éxito. Cuando tú trabajás, en algún momento habrá habido algún trabajo que tuviste que desechar, porque creo que el primer gran crítico sos tú. Bueno, por suerte, ¿no? Y si no lo deseché yo, me lo desecharon otros, lo cual agradezco. Yo creo que, digamos, no vamos a hablar de éxito, pero vamos a hablar de resultado, ¿no? En el caso de esta muestra, que es una muestra bastante, es intensa, es fuerte, y es un trayecto recorrido, son muchos años trabajando en el tema simbiótico, en el tema de los cambios. Yo soy un tipo que cambia todo el tiempo también. Eso creo que también contribuye y no hay mucha explicación racional. Yo creo que hay un tema, digo, cuando se pretende racionalizar esto, la cosa se frustra, ¿no? Yo creo que acá hay mucha emoción y hay, yo qué sé, todas las habilidades que uno puede disponer, como las dispone, yo qué sé, un escritor o un músico, están a pleno, ¿no? Quiero ir a esta muestra, Azó, que lo poco que pude ver, sinceramente me maravilló. A mí me gusta mucho. Muchas gracias. A mí tu trabajo especialmente me gusta mucho. Y me pregunto, ¿no?, si esto fue un trabajo muy planeado, si es el producto de una etapa de no trabajar también, porque a veces pasa que uno como artista, en cualquiera de las disciplinas del arte, tiene esas etapas que a veces pueden llegar a ser hasta un poco angustiantes, ¿no?, de hoja en blanco, que se le dice, y de pronto algo aparece que hace que arranque una producción de pronto como esta. ¿Cómo fue el proceso tuyo? Hay un tema con el papel en blanco donde yo desestimo ese concepto de que el papel en blanco ahuyenta o inhibe. Sí me pasó, como pasa en la vida, que estuve 2 o 3 años donde no le estaba dando espacio a mi obra introspectiva. Y en pandemia, digo, donde estuve, como muchos de nosotros, estuvimos dentro de nuestras casas, un día tuve que encontrar una fórmula diferente para empezar a trabajar, sin saber cuándo iba a exponer, si es que lo iba a exponer y dónde. Y llamé a una amiga y le dije, mira, me tenés que dar una mano, que le gusta la literatura, quiero que te sientes y escribas mientras yo inauguro lo que yo no sabía que iba a ser una serie completa, ¿no? Y fue así. Necesité de alguien, de la presencia de alguien, cosa que nunca me había pasado, para poder tomar una brocha de pintura grande y desarrollar el inicio de una obra que tuvo mucho de abstracto. Y ahí comencé a trabajar, eso fue en pandemia, trabajé todo el 2020, el 2021, produje una obra, yo qué sé, alrededor de 20, 22 obras, sin saber cuándo ni dónde. Es la primera vez en mi vida que trabajé con esa libertad, en forma aleatoria, sin pensar que en 6 meses o en 8 o en 9 tenía una exposición para realizar, ¿no? Entonces digo, lo interesante fue eso, que necesité de alguien, de la presencia de alguien, que tuviera la sensibilidad suficiente como para generar, digamos, el ámbito y yo pudiera trabajar tranquilo
Y lo otro es que trabajé sin condiciones de ningún tipo. Vos sabés que uno tiene la oportunidad de escucharte hablar, de conversar contigo y encuentra un hombre muy calmo, muy centrado, y lo poco que uno puede ver de esta obra es la necesidad de exteriorizar. Primero que nada, bueno, cuestiones que tienen que ver con el alma del artista, que son cuestiones, a veces son cuestiones del momento. A veces pasa que este tipo de figuras antropomórficas, estos animales fantásticos que podemos ver acá, o estos simbiontes, creo que los habías nombrado. La simbiosis. La simbiosis que había nombrado. Capaz que son hasta imágenes que nos acompañan desde muy chico y uno no tuvo la oportunidad de expresarlas hasta que la mano, la mente, la experiencia terminan de entrenar al cuerpo para poder llevar adelante esta obra. Sosiego y desasosiego. Porque eso de que yo soy un tipo calmo es aparente. Yo creo que en todo caso estoy tranquilo acá. Siempre viniste tranquilo. Sí, porque me inhibe un poco. Pero yo creo que justamente esta es una forma de expresar y de sacar hacia afuera un mundo interior que puede ser revulsivo o no. Yo creo que depende de cómo se observe. Primero que yo lo saco naturalmente, pero me interesa mucho la opinión de la gente y la percepción que hay a partir de esta obra, ¿no? Digo, hasta dónde genera impacto, hasta dónde genera rechazo, hasta dónde genera, bueno, yo qué sé, cierta admiración por lo técnico o por lo conceptual. Yo creo que la exposición y el arte tiene ese objetivo, movilizar, moverte, que te sorprendas, ¿no? Digo, no más de lo mismo. Estoy refiriendo a mi trabajo, ¿no? No estoy comparando con nadie. Entonces, esta era una necesidad imperiosa, ¿no? De sacar, y en el momento además que toda la serie color de esta exposición está hecha en pandemia y ahí abundan los rojos y los oscuros y no hay colores fríos, no hay ningún cian, ningún verde, ¿me explico? No. Hay una intensidad manifiesta que yo además, de la cual me hago cargo. Por eso cuando la curadora María Yuguero escribe y habla del desasosiego, ¿no? Es una expresión interesante, o de la voluptuosidad. Y sí, yo creo que hay de todo eso. Y es una forma de sacar hacia afuera, ¿no? Parecería que no estuviera mirando a Auger, no lo estoy mirando porque estoy mirando el monitor para ver la obra y yo no puedo dejar de maravillarme con lo que estoy viendo y a veces... O sea, todo lo que uno ve puede llegar a ser hasta un poco opresivo de alguna manera, pero siente también una sensación de libertad cuando ve estos trabajos. Esta es una interpretación mía. ¿Qué es lo que te pasa a vos cuando termina esta serie y tenés la oportunidad en privado de poder mirarla con otros ojos también, ¿no? Porque a veces creo que el artista tiene que hacer ese ejercicio de tratar de ponerse los ojos de otro para mirar su propio trabajo. Es muy difícil ponerse en los ojos de otro. Lo que sí yo hago, y soy consciente, es que lo que hago no es solo para mí. Desde el momento en que uno plantea hacer una muestra de este tipo, estás exponiéndote frente a la gente. Por lo tanto, hay como una saciedad cumplida. Yo te diría que en otros términos te hablaría de seducción. Es como seducir. Y cuando el acto de la seducción, que es el acto de la finalización del trabajo, ¿no?, está completo, queda en manos de otro. La seducción a veces puede hacer que uno se autocensure un poco. ¿Te censuraste en algún momento? Absolutamente. ¿No? Nunca me he censurado, ni siquiera en el trabajo político, ¿no?, en la caricatura política. Y menos acá, que obviamente al referirse a una obra introspectiva que no tiene además... Tiene la coherencia del tiempo que yo vengo trabajando en los cambios y en la metamorfosis, pero esa es la gran coherencia que tiene. Yo te diría que es una coherencia que ya no es secreta porque se ve claramente, pero que en sus inicios no sé ni cómo inicia. ¿Me explico? La obra se llama So. Y bueno, y nosotros vemos también ahí, se explica mucho de esto, pero también se pueden ver formas humanas en este zoológico. ¿Cuánto zoológico hay rejas afuera de lo que nosotros conocemos como zoológico? Yo creo que vivimos dentro de un zoo.
vivimos adentro de un zoológico, somos tan animales como los... Cuento una anécdota que me pasó hace un tiempo y yo creo que esto va a dar respuesta a tu pregunta. Me mandan un reportaje por mail hace muchos años, un medio de prensa, entre las preguntas, preguntaban, ¿y usted qué animal le gustaría ser? Y yo dije, hombre. Yo creo que, y por eso vuelvo al tema de la mimetización, ¿no? El tema simbiótico, de que está tan presente en mí. Y yo me considero, estoy tan inserto dentro de eso. O sea, los animales, yo les llamo a estos animales, para mí no son monstruosos, son encantadores, ¿me explico? Y son parte de una fauna que yo visualizo y veo en el mundo y quizás representan lo que está pasando hoy en todos lados, ¿no? Oye, ¿cómo no están las personas para preguntarles, pero capaz que tú sí podés transmitir, cómo fue la curaduría de todas estas obras? Extraordinaria, en todos los aspectos, en los aspectos más regulares, digamos, en los de acuerdo y en los de desacuerdo. Porque yo con María Lluvero, a quien respeto profundamente, hemos trabajado en 3 exposiciones, ella ha hecho la curaduría de mi trabajo. Esta curaduría está hecha cuando yo aún no sabía que iba a exponer y está escrita en función de eso y está, digamos, su mirada está interviene la obra, porque el curador tiene que intervenir la obra y el artista tiene que acceder a eso, acceder hasta donde entienda que tiene que acceder. Es un vínculo muy particular. Yo con Marita, afortunadamente, hemos podido discutir ferozmente y hemos podido acordar de la misma forma, de la forma más civilizada. Pero ese es el vínculo que sirve, ese es el vínculo que te vincula y que te permite crecer, porque si no tienes a alguien que esté a tu lado y te diga... Una anécdota chiquitita, en 2017 voy a hacer una exposición donde ella era directora en el Museo de Transporte y Obras Públicas. Entonces, trabajé 3 meses y, como siempre digo, preparé las masitas y el café, la invité a Marita y claro, uno es aspiracional y piensa que va a estar todo bien. Entonces Marita vino, trabajos en el piso, 10 minutos caminando alrededor de la obra, una ansiedad espantosa y de repente me dice, no sos vos. Entonces, estuve 1 mes y medio paralizado, ¿no? Entre molesto, el ego absolutamente pisoteado, pero ese 1 mes y medio me sirvió para reflexionar, para volver a ver la obra, para corregirla y para llamarla nuevamente y decirle, y ahora sí. Entonces yo creo que esa es la labor de la curaduría, por eso en este caso, y creo que en todos, pero en este caso, en lo que yo he vivido en esta exposición en particular, ha sido excepcional el aporte de ella, porque además ella hace el colgado de la obra, la puesta en escena es totalmente de ella y lo hace de una manera extraordinaria. Hasta el 15 de agosto en el Museo Zorrilla vamos a poder disfrutar de este zoo. Está el último trabajo, por lo menos expuesto. Uno nunca sabe en qué anda el artista tampoco en la actualidad de Ogue. Es un placer recibirte siempre, es un placer poder ver tu obra, un orgullo, realmente. Yo siempre agradecido, me tratan muy bien por acá y por eso estoy calmo. Bien, eso es bueno. Cualquier cosa sabes que te puedes dar una vueltita cuando no estés. Muchísimas gracias. Un placer. Nos vamos al Bobby Covero Chevalier, por favor.